Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Para María de los Ángeles, para mí es un gran placer tener en esta escena al arquitecto Jorge Montalvo, quien es el presidente de ACOPROVI, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana. Dice el Banco Central que el sector más productivo de la República Dominicana, al que le va mejor en el país. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por la oportunidad de participar en su programa. Un placer tenerle aquí. 8% ya está la tasa de interés. ¿Cómo les ha afectado a ustedes estas decisiones que ha tomado el Banco Central? Porque dudo que haya gente que quiera ir a coger préstamos con esta tasa nuevos. Mire, ciertamente el impacto que ha tenido el aumento de la tasa ha sido muy importante para el sector. Si ustedes recuerdan, el sector el año pasado fue el segundo de mayor crecimiento de nuestra economía, con un 23.4%, y gran parte del dinamismo que exhibió el sector tuvo que ver precisamente con las tasas de interés que estuvieron en mínimos históricos, debido a la política monetaria expansiva que tuvieron nuestras autoridades, que benefició a muchos sectores, pero probablemente... Y con recursos especializados para... perfectamente. Entonces tuvimos esos mínimos históricos no solamente para los financiamientos que toman los promotores, sino también para los adquirientes, y eso dinamizó el sector de una manera importante. Ya a partir de final del año, final del mes de noviembre, pues las autoridades, debido al tema inflacionario, que fue un tema que estuvo atacando muchísimo al sector y tuvimos siempre llamando la atención sobre él, pues entonces ya tuvo que empezar con una política monetaria restrictiva, que vimos y vemos como muy acertada, porque de alguna manera había que enfrentar el tema inflacionario. Esta es una política que han llevado a cabo otros países también, o sea, todos los bancos centrales de Latinoamérica, y de hecho los de Latinoamérica inclusive reaccionaron y lo hicieron más rápido que en otros países desarrollados. O sea que nosotros lo que esperamos es que en la medida que estos números empiecen a controlarse, ya vemos que poco a poco los números mensuales de inflación, que en los primeros meses del año hablaban de un 1%, llegó a estar más de un 1% en el mes, y ya ahora estamos hablando, creo que en el último reporte, 0.50. En la medida que se vea que ese descenso es constante, entonces nuestras autoridades puedan, por ejemplo, pensar en una liberación de encaje para financiamiento para vivienda, tan importante para el dinamismo de la economía. Porque es que el sector, después de ese crecimiento de 23.4, desde que empezaron los reportes que da el Banco Central, a veces todos los meses, el primer trimestre estábamos más o menos en un 6%, paralelo a lo que era el crecimiento de la economía en ese momento, pero ya en el siguiente reporte caímos un 4%, en el siguiente a un 2%, y en el último, que fue publicado esta semana, ya estamos en 1.9%. O sea que se ha deprimido el sector se ha ralentizado el sector, y eso sobre todo nosotros lo vemos en el inicio de proyectos nuevos. O sea, ya uno escucha promotores que empiezan a decir, bueno, quizás dejo esto para el año que viene. Y si eso se multiplica por mucho, es un problema. Y el déficit de vivienda también aumentaría. Claro. No, y como digo yo, que ahora más que en cualquier otro momento, autoridades y sector privado están subidos en un mismo barco. ¿Y por qué lo digo? Porque apenas el año pasado las autoridades han lanzado proyectos de vivienda social importantes, y que el sector privado lo ve con muy buenos ojos, que de hecho es con participación del sector privado, o sea, son con fideicomisos en lo que el Estado va a dar facilidades, subsidio de tasa, subsidio al inicial, para que las personas puedan adquirir vivienda, y son planes que nosotros apoyamos de manera muy entusiasta, pero esos planes tienen dificultades con el tema de los costos de los materiales, que es el otro tema. ¿Cuánto ha aumentado para ustedes el proceso de construcción? ¿Un 10%, un 20%, un 30%? Porque el cemento está muy caro, la varilla está carísima, entonces ustedes han tenido que aumentar todo. ¿Cuánto le ha aumentado todo a ustedes? Usted acertó
pero sería con el número de lo que va de año. Si nosotros tomamos los datos, inclusive los datos oficiales que lleva la Oficina Nacional de Estadística, que lleva mes por mes el índice de costo de la vivienda, ICDB, que va evaluando, va monitoreando el precio de los materiales y de mano de obra y todo, y te dice lo que va aumentando el costo del metro cuadrado de construcción, y desde el inicio de la pandemia esto ha aumentado un 40%. ¡Wow! 2 años y pico, ¿verdad? 2 años y medio, o sea, estamos hablando Pero de... en este año, en los primeros 9 meses de este año, tiene que andar entre un 15 y un 20%. De hecho, en el mes de mayo se disparó, fue el que más en la historia de lo que se lleva el índice, y se disparó cerca de un 8% en un solo mes. Ahí vino el ajuste de la tarifa de la mano de obra, del destajo de construcción, que tuvo un impacto importante, y también coincidió con aumentos significativos en el acero y en el acero, cemento y otros materiales. ¿Cuál es la esperanza que tiene el sector? Bueno, la luz al final del túnel es que en los mercados internacionales la materia prima que utiliza el acero, que es la palanquilla, que es un material que se importa para producir acero localmente, ha empezado a bajar de manera sostenida en los últimos 3 meses. Lo que no ha sucedido es que eso se traduzca en el rebaja de precio a nivel local. Nosotros hemos tenido acercamiento con el productor nacional y con los importadores en ese sentido, y nos dicen que sus expectativas son que eso puede empezar a suceder en este mes de septiembre. Yo y eso esperamos. El año pasado noté que el sector fue impactado significativamente también por el tema de la importación de insumos de terminación, productos de cerámica, pisos, revestimientos en general. Así es. Que no había forma de satisfacer la demanda en el país desde Brasil, China, los países de donde importamos. Así es. El impacto mayor, aparte de que las materias primas y los productos, producto de la misma distorsión del comercio internacional en plena pandemia, otro de los ingredientes fue que el flete que se paga para transportar esas mercancías se disparó en más de un 400%. Y no había disponibilidad de flete. Ese era el otro tema. Entonces, un flete de China que pre-pandemia costaba menos de $2,000, llegó a costar hasta $22,000. Había casos en que lo que traía el furgón costaba menos de lo que costaba transportarlo. Esa es otra luz al final del túnel, y le digo por qué. Esos fletes que llegaron a estar en $22,000, hoy por hoy se han hecho negociaciones con el flete en el orden de los $12,000. ¿Cuál es el problema? Que eso tampoco se ha traducido en una rebaja de los materiales a nivel local. En ese sentido, llamamos a la sensibilidad de los actores. Sabemos que hay un tema de inventario, que hay que ir consumiendo de bienes que se compraron caros, pero ya eso también a partir de este mes debería, porque es una situación que tiene también más o menos eso mismo, algunos 3 meses bajando consistentemente. Entonces, pero no se ha reflejado aquí. No se ha reflejado. Entonces eso debe empezar a suceder. Y entonces el tema del aumento salarial que han propuesto algunos sectores privados, porque ellos que lo proponen es porque como hay poco circulante en la calle, o la gente, el dinero no le está rindiendo, pues entonces están vendiendo poco. Mire, ¿ustedes van a aumentar? Nosotros también hemos notado que ha bajado la demanda, lógicamente, en el tema de los apartamentos, porque las condiciones han cambiado, ¿no? Claro. O sea, los precios han aumentado, las tasas han aumentado, y a nosotros también, como promotores, nos ha bajado la demanda. En el caso de aumento del sector, recuerda que hace apenas, en mayo, se aumentó un 21% el sector construcción. Yo creo que el tema de los salarios a nivel general, se está hablando de ajustes que, por ejemplo, vienen del año pasado. Recuerden que, por ejemplo, lo que se llama el salario mínimo no sectorizado, el ajuste se dio en verano del año pasado. Correcto. Entonces, hay empresas que ya han estado haciendo ajustes, y por eso ese llamado voluntario a que se hagan ajustes. Pero al sector construcción no está incluido, inclusive las mismas autoridades nos han comentado, no, se sabe que
que acabamos de hacer unos ajustes, y todavía inclusive pues son tarifas, lo que el sector construcción regula. Para el tema del destajo, el trabajador claro, por ajuste. Todavía inclusive en octubre hay un ajuste pendiente porque se dividió en dos. O sea que en ese sentido el sector construcción, pues imagínate, ya con todas las variables que tenemos sobre la mesa, qué bueno que no se introduciría otra. Hay un tema que yo no puedo desperdiciar, la imponente presencia suya aquí, Jorge, sin tocarle. Primero, hay una gran campaña, o una narrativa más bien, de que el principal invitador atractivo de la invasión haitiana que tenemos en el país es el sector construcción. ¿Ustedes han reflexionado al respecto? Porque al final, en algún momento, a esto habrá que marcharle frontalmente. Y lo segundo, que el gobierno anunció que en diciembre pasado, 27 de diciembre pasado, tomaba acciones para ir a inspeccionar las construcciones y sacar los trabajadores ilegales y sancionar a los constructores. ¿Qué ha pasado con estos dos temas? Mire, nosotros desde que las autoridades hicieron ese anuncio el año pasado, como usted bien indica, de manera inmediata apoyamos el plan. Recuerde que parte del plan era, en vista de que en este momento Haití es un estado fallido, inclusive sacar documentación para los ciudadanos haitianos es un problema, lo ha sido en el pasado, pero ahora aún más porque no hay, es un estado que no puede proveer esas facilidades mínimas de dar un documento. Y por eso la idea en que las autoridades confeccionaron su plan, y así lo presentaron, era inicialmente un levantamiento biométrico. O sea, que ellos entendían que tenían que identificar todo el que estuviera en el territorio dominicano y que se hiciera ese levantamiento. Nosotros lo aplaudimos porque decíamos, bueno, ese es el comienzo, tú identificas y después de alguna manera regulas. Aquí hubo un plan de regularización hace unos años, ustedes lo recuerdan. 2.000 millones. Y el sector participó muy activamente en llevar empleados para regularizarlo. Pero ¿qué sucedió? Que esos carnés de regularización que fueron levantados con documentos se fueron venciendo y no se hizo nada al respecto. Entonces, uno de los llamados que hacíamos a las autoridades era, miren, muy bien lo del levantamiento biométrico, pero resolvamos el tema de los que están regularizados. Entonces, el que está regularizado con una renovación nos permite a nosotros tener una mano de obra que ya ha sido depurada. Nosotros decíamos en ese momento que nosotros no necesitábamos más mano de obra que la que estaba localmente y que en ese sentido la frontera la podían sellar como de hecho la estaban sellando y que sencillamente ayudáramos a que los que pero que los primeros aquí, que quieren que eso se materialice son los haitianos, porque resulta que los que están llegando le están quitando el trabajo a los que se regularizaron. O sea que nosotros en ese sentido apoyamos todo lo que sea regularización, inclusive le ofrecimos a las autoridades poner como puntos para regularizar, para hacer esos datos biométricos nuestras obras. Recuerden que nosotros representamos los constructores organizados. Y la asociación no se ha sentado a estudiar este fenómeno del cual, te reitero, somos una puerta de invitación, es un área que invita, vengan para acá, que aquí hay trabajo y que esto está ready aquí. ¿Y por qué es que los dominicanos no quieren trabajar la construcción? No diga eso, María, que te oiga Consuelo. No quieren trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Porque en la construcción es importante que se entienda. Es importante que se entienda. Ellos trabajan mejor, trabajan más, trabajan por menos. No, déjeme explicarle. Eso es un área mito. De la construcción eso es un mito, porque una construcción no es un momento, o sea, no es una fotografía de un momento, una construcción, un proyecto puede tomarse 2 años para desarrollarse. Claro. Entonces, el proyecto tiene etapas. Ciertamente hay etapas, sobre todo lo que se llama la etapa gris, la etapa inicial, en la que el dominicano no quiere trabajar. O sea, el trabajo más duro, el trabajo pesado, el trabajo de cargar los blowers, el que se llama el de los peones. Ahora, a medida que la construcción avanza, va desapareciendo la mano de obra haitiana, por ejemplo, instalación de cocina, electricidad, instalación de puertas, instalación de ventanas, que inclusive nosotros en muchos de esos casos contratamos inclusive compañías. Entonces, cuando tú miras una obra overall,
tú la miras de principio a fin, es muy probable que estemos bastante cerca del tema del 80-20, o sea, no está tan... Ahora, hay momentos de la obra, 50, hay 50, momentos 80, de la, no. hay momentos de la obra que ciertamente Es un 100%. la mano de obra extranjera es mayoritaria, sobre todo cuando se está en esas etapas. Entonces, en ese sentido, ¿qué nosotros hemos tratado de promover? Capacitación de la mano de obra. En ese punto, Jorge, ¿qué hicieron las autoridades entonces con lo que anunciaron que iba a iniciarse el 27 de febrero? Recuerdo que ustedes lo apoyaron y aplaudo esa actitud de ustedes que podría contribuir a cambiar la narrativa, Claro. pero ¿qué han hecho las autoridades de ahí en adelante? Porque se quedó como en promesa nada más. Mira, la idea era que en ese momento lo que se comunicó es que había unos temas de unos software, porque lógicamente para este levantamiento biométrico, que me imagino que obedecería a temas de licitaciones, que con el tema de contratación y compra y contratación a veces son procesos que se tornan complejos, y que también había otra parte que era habilitando los locales donde se iban a llevar a cabo estos levantamientos biométricos. Nosotros honestamente no hemos tenido ¿No era que ellos iban a más visitar las intercambios. obras? Bueno, la idea del levantamiento biométrico, nosotros ofrecimos, que como sabíamos que eso podía ser una dificultad, ofrecimos las obras para que fuera un punto donde se pudiera hacer, pero la idea era levantar locales en todo el país. Yo me imagino que se ha seguido trabajando en eso y nosotros seguimos abiertos. Nosotros seguimos abiertos a colaborar en ese sentido. Tú sabes que quería, con el tema de los materiales de construcción, es importante puntualizar que uno de los segmentos más afectados por esto es el tema de la vivienda de bajo costo. Ay, sí. ¿Por qué? Pero el gobierno hizo una adecuación del tope. Le iba Sí, a comentar sobre ahora? eso. Nosotros agradecemos muchísimo, nosotros en una reunión que tuvimos con el presidente precisamente para febrero del año pasado, le manifestamos sobre este tema e inmediatamente empezó un proceso de hacer un cambio en la ley. Ese ajuste que se hizo en la ley vino ya a hacerse efectivo a noviembre del año pasado. Con el tema inflacionario y el impacto tan grande que tuvo, se lo comió. Sí. O sea, la inflación se lo comió. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado, y creo que es una herramienta que tienen las autoridades, a hacer un ajuste del tope. Ojalá se tome la fecha de mismo noviembre, que fue cuando se hizo la anterior, ojalá antes, y se pueda hacer un ajuste. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es ahora y el ajuste Ahora que mismo, ustedes necesitan? ¿Cuánto mire, sería? ahora mismo está en un 4.5 millones. ¿El de bajo costo? Es el tope, sí, Al diablo. porque inclusive abarca, inclusive la clase media baja, Sí. o sea, puede llegar, y eso es muy beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los adquirientes que estén en un proyecto de vivienda de bajo costo tienen acceso al bono ITEVI. Es un bono que le devuelve 8 o 9% del inicial. Hay proyectos que tienen bono tierra. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo? Ha estado sucediendo que personas que se embarcaron en proyectos de vivienda de bajo costo, como era con un tope que prácticamente fijo, con cualquier ajuste se quedan fuera. No es posible que estas personas pierdan ese beneficio. En ese sentido, nosotros inclusive... ¿Y no hay un mecanismo, Jorge, de indexar ese tope automáticamente? Ese es el porque es lo que tiene que contemplar la ley. Hay una indexación, pero, por ejemplo, cuando nos acercamos a las autoridades de DGI, nos comentaban, y estuvimos con ellos hace unos meses, que son los que publican eso año por año, dijeron, bueno, mira, como el ajuste fue en noviembre, esa indexación se hace en enero, estaba muy cerca. Nosotros lo que decimos es, hagámosla, como eso depende de un presupuesto que tiene que manejar DGI, déjele el mismo bono, como si fuera con el tope que tenía. O sea, si lo que le tocaba a la persona eran 200,000 pesos, para que no afecte los ingresos propios. Claro, pero deje que el proyecto cambie la clasificación sin afectarse. O sea, haga el ajuste sin afectarse. Que va a representar al final más ingresos para impuestos internos. Claro, entonces esa es la idea. Yo creo que hay mecanismos. Las autoridades han sido receptivas. Nosotros tuvimos esta semana una reunión con el ministro de la Presidencia. Le planteamos el tema. Tuvimos la semana antepasada en el Ministerio de la Vivienda, que por cierto salimos muy bien impactados con todo lo que se está haciendo a nivel de infraestructura para el tema de tramitación. Ellos ahora la semana que viene van a poner en uso la
ventanilla única de construcción con una plataforma totalmente renovada, y eso se enmarca en todo este tema de burocracia cero. Sí. Eso el sector lo ve con muy buenos ojos. Antes de irnos, que ya tenemos que irnos, ¿por qué se construyen y se construyen y el déficit sigue igual? Bueno, lo que pasa es que el déficit hasta ahora no se había enfrentado adecuadamente. O sea, un gobierno, por ejemplo, anteriormente tú lo que veías era un gobierno que hacía 100, 200 viviendas para regalar. Yo creo que con estos programas de vivienda social y la participación del sector privado, yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo podemos ir reduciendo el déficit. Pero con Danilo, por ejemplo, se hizo Ciudad Juan Bosch. Sí, pero era bajo costo. Fue un programa importante que inclusive se ha tomado como modelo para el mismo tema de vivienda social. Tiene muchos parecidos, pero ahora va a llegar a segmentos más bajos. Y es donde está la base de la pirámide, es donde hay el mayor déficit. Gracias, Jorge. Bueno, yo espero que usted de nuevo esté con nosotros. Nos preocupa estos parámetros que usted presenta de este año respecto de el crecimiento que había manifestado el sector en el pasado, y ojalá y antes de finalizar el año tengamos noticias más halagüeñas del sector, más pujante de la economía dominicana. Jorge Montalvo, presidente de Acoprovi, amigo de este espacio también, arquitecto de profesión. Gran placer para nosotros, María de los Ángeles y yo, felices de compartir con ustedes.